computadora. Buenas tardes, esta es la tutoría de lectoescritura 2, la tarea de la unidad 3, que se llama Conectando Voces, Podcast y Medios para Transformar el Aula. El podcast es una estrategia tecnológica que bien podemos utilizar en cualquiera de las áreas y que es recomendable, pues llama la atención y nos permite que logremos un aprendizaje significativo en nuestros discentes. Entonces, veamos. Mm, Listo. ¿Cuál es el propósito de esta tarea? Que ustedes como personas en formación docente analicen la importancia del desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral en las personas estudiantes de primero y segundo ciclo. Recuerden que ustedes van a tener que trabajar ya sea con primero, segundo y tercer grado, que es el primer ciclo, o bien cuarto, quinto y sexto, que es el segundo ciclo. Entonces, en cualquiera de los ciclos, ustedes pueden realizar un podcast y eso les va a permitir que esa materia, esos conceptos puedan ser aprendidos con mayor facilidad y se logre el aprendizaje significativo en estos niños y niñas. Para ello se propone el estudio y la aplicación de diversas estrategias metodológicas, lúdicas y tecnológicas. La tecnología ahora, bueno, ustedes lo saben muy bien y la manejan mejor que yo, pero es una estrategia que tenemos, más bien un instrumento que tenemos en nuestras manos como docentes para llegar mejor a nuestros discentes, ya que en el mundo actual, en el día a día, estos estudiantes y estas estudiantes tienen la tecnología muy a la mano y no queremos que nos gane la partida, por lo tanto es necesario conocer de ellas, em, y con estas vamos a fortalecer el lenguaje, la comunicación efectiva y el pensamiento crítico. Veamos ahora los objetivos. Explorar los fundamentos teóricos y metodológicos relacionados con el desarrollo de la comprensión y expresión oral en personas estudiantes de primero y segundo ciclo. Ok, aquí hay palabras importantes. Están fundamentos teóricos. Quiere decir que usted debe leer cuáles son esos estudios que hay sobre la comprensión y la expresión oral. ¿Cómo comprenden esos mensajes? Por eso, en la tarea anterior se estudió lo que era la decodificación y todos sus componentes. Y luego diseñar una propuesta didáctica que integre el uso del podcast educativo como recurso tecnológico para fomentar el desarrollo de habilidades de comprensión y expresión oral. Entonces, las dos cosas importantes. Uno, estudiar todo lo que tiene que ver con comprensión y expresión oral que han dicho los autores, cuáles son los estudios que existen con respecto a esto y cómo esto lo podemos poner en práctica, y comunicarlo por medio de un podcast. Veamos. Estas son las lecturas que deben hacer. Luego tenemos aquí la elaboración del podcast. Dice la actividad número 1, la organización. Este es un trabajo colaborativo que se debe realizar en parejas.
Como parte de la metodología que se utiliza en las aulas, está eh, una de las propuestas es el trabajo colaborativo. Esto lo debemos también poner en práctica en los cursos universitarios. Por lo tanto, es muy necesario saber como una de las habilidades blandas que debemos tener y desarrollar y que piden todos los trabajos ahora es el poder trabajar en equipo. Cuesta mucho por la diversidad de personalidades, de regionalismos, de costumbres, entonces es difícil, pero más, ¿verdad? A distancia, pero es una de esas habilidades que no podemos dejar sin desarrollar en nuestra vida diaria. La persona tutora organizará a las personas estudiantes en parejas de trabajo. Es importante contactar a la compañera o compañero lo antes posible. Por eso se le pone ahí el correo. Y por medio de ese correo ustedes se deben poner de acuerdo. Este podcast se va a realizar casi siempre. Si ustedes han observado un podcast, se lanza un tema que se va a desarrollar durante todo el tiempo que va a durar el podcast y nosotros lo vamos a realizar como si estuviera, por ejemplo, un experto en la materia y otra persona que pueda entrevistar. Entonces, así es con la modalidad que vamos a utilizar. Luego, se debe crear un enlace con el podcast. Los dos participantes deben subir la tarea, colocarla en un documento Word, deben elaborar una portada igual que se dice en la orientación académica. A ustedes se les olvida leer las orientaciones académicas y ahí se dan instrucciones importantes. Ahora que he estado revisando tareas, hay todavía portadas que no están eh, elaboradas correctamente. Sin embargo, dentro de la rúbrica no venía lo de la portada como un valor. Entonces, solo les puse las observaciones de que observaron la portada de la orientación académica. Debe tener una duración de 8 a 10 minutos. Esa es una de las características del podcast. No es que nos va a llevar mucho tiempo, sino más bien va a ser este, una duración corta para que el mensaje llegue adecuadamente y que perdure en la vida de los que lo escuchan. Recuerden que es un trabajo colaborativo y tienen que distribuir el tiempo entre las dos personas. Las recomendaciones de herramienta para utilizar el podcast pueden ser Spotify, eh, for Podcaster, Anchor, Speaker Studio, este es el más usado, SoundCloud y cualquier otro recurso que pueda editar su trabajo. El podcast se puede hacer desde un teléfono celular, no tiene que ser muy elaborado. Al podcast se le debe asignar un nombre creativo. Ustedes tienen que decir, ¿verdad? Poner el nombre que llame la atención. Que yo diga, ay, quiero ver este podcast porque me interesa todo lo que es la comprensión y la expresión oral. Luego se recomienda hacer la grabación en un lugar silencioso. Eso es difícil, yo sé, porque, por ejemplo, aquí yo no puedo tener un lugar silencioso, pero en lo posible. Hablar en forma pausada, eso es muy importante cuando ustedes se van a comunicar por medio de un dispositivo.
para que ustedes puedan, las personas puedan entender qué es lo que se está hablando. Igualmente, en el aula, cuando están trabajando con niños, se debe hablar un tono moderado de voz y además muy pausado, con buena pronunciación y vocalización. Es importante que mantenga la naturalidad de hablar tanto del entrevistador como del profesional entrevistado. Como les dije, va a ser como una simulación, ¿verdad? De que ese es un experto en la materia y que el otro lo va a estar entrevistando. Como actividad 2 tenemos la ejecución del podcast. La persona estudiante uno será la persona entrevistadora y la 2 será la persona entrevistada. La persona entrevistadora debe abrir el podcast indicando el título, ¿verdad? Como siempre nos presentamos, ¿verdad? Eh, marcando mucho cuál es el título creativo que le pusieron, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, nosotros le pusimos a esta tarea conectando voces. Entonces, todavía no sabemos con ese título a qué nos referimos, pero si vemos toda la presentación, nos damos cuenta de que tiene algo que ver con la comunicación, con la comprensión oral. Entonces, todo vean que va ligado, ¿verdad? La persona entrevistadora se presenta indicando el nombre. Mi nombre es Vanessa Ibarra. Yo eh, soy tutora de la Universidad Nacional a Distancia, UNED, y eh, puede presentar a la persona entrevistada como una persona que está muy empapada del tema o que es un profesional. La persona entrevistadora plantea las preguntas de la 1 a la 4, dando la oportunidad para que la persona entrevistada brinde las respuestas. Luego, la persona entrevistadora indica que va a hacer una pausa. Entonces, se hace una pausa y luego vamos a ver. Entonces, en la segunda parte se coloca una música introductoria. Yo la pondría desde el principio, busquen una música. Cuando yo he hecho podcast, pongo eh, en YouTube música para podcast y ahí me sale un montón de, de música y de alternativas que puedo yo escoger y ver con cuál nos identificamos más. Y ahí se cambian los roles. La persona que era entrevistadora pasa a ser entrevistada o profesional en el tema y la persona que era entrevistada pasa a ser entrevistadora. Inicia la persona entrevistadora, vuelve a decir su nombre solamente y presenta a la persona entrevistada. La persona entrevistadora plantea de las preguntas 5 a 8, dando oportunidad para que la persona entrevistada brinde las respuestas. Las preguntas ya se les van a dar. Ustedes no tienen que hacer las preguntas, sino que ya se les va a dar. Ahora se las presento. Y la persona que es entrevistada va a dar las respuestas. Deben hacer un guión de las respuestas, ¿verdad? Siempre que se haga un podcast, eh, uno de los pasos a seguir es hacer el guión. Nosotros, por eso aquí yo les puse esta ilustración donde ven que la persona está chequeando ahí qué es lo que ya dije, qué es lo que me falta y la persona entrevistada entonces está contestando.
Actividad 3. Elaboración del guión. El guión debe construirse de manera ordenada, en conjunto. Usted y su pareja responderán a las preguntas para asegurar que cada respuesta obtenga el visto bueno de ambas partes. A continuación, se le da la guía de preguntas a partir de las cuales deben elaborar el guión. Aquí vamos con el guión, ¿verdad? Vamos a elaborar el guión. Entrevistador uno, ¿qué va a decir? Un gusto poder contar con su presencia en esta entrevista. Sabemos que usted tiene mucho conocimiento sobre la comprensión y expresión del lenguaje oral y de las estrategias que pueden llevarse a cabo para, para potenciarlo en el aula. Esa es como la introducción. Siempre que vamos a hacer una exposición, este, siempre que vamos a hacer algo público, como una presentación, ustedes deben, primero que todo, lanzar como expectativa. Ahí yo empezaría a decir, después de decir eso, mi nombre es Vanessa Ibarra, yo soy del Centro Universitario tal, y y empieza, nos podría indicar o presenta, ¿verdad? Él es fulano de tal, es un profesional en tal tema, pueden inventarlo, ¿verdad? Eso no es relevante. Nos podría indicar de qué manera los títeres pueden ser una herramienta efectiva para potenciar el lenguaje y la comprensión oral en las niñas y niños según sus investigaciones. Pues ahí contestan, tiene un valor de 2 puntos y tienen que dar una retroalimentación a la pregunta. Nos queda muy claro. ¿Nos podría indicar cuáles son los elementos esenciales que se deben considerar al implementar títeres en el aula como un recurso didáctico en cuanto a organización, tipos y estrategias pedagógicas? Obviamente ustedes ahí tienen que llevar el guión para poder contestar esto, ¿verdad? Y le da la retroalimentación. No sigue directamente con la otra pregunta, sino muchas gracias, muy interesante. Me parece importante recalcar que, y ahí como haciendo una secuencia, ¿verdad? Que no quede partido. Muchas gracias. Otro recurso fundamental son los cuentos infantiles. ¿Nos podría indicar cómo contribuyen los cuentos infantiles a las actividades lúdicas al desarrollo de la expresión oral en la educación? Entonces ahí da la respuesta con el guión. Recuerde que lúdico significa juego, ¿verdad? Entonces, a eso es que se refiere. Además de los títeres y los cuentos infantiles, ¿qué estrategias concretas se pueden aplicar en el aula para mejorar la expresión oral? ¿Podría mencionar al menos 4 y cuál es el rol de la persona docente en ese proceso? El guión, ya cuando estas son las primeras 5 preguntas que hace el entrevistador uno. Luego de aquí se cambian los roles, ¿verdad? Y siguen las siguientes preguntas. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que con su vasta experiencia, sabemos de su vasta experiencia en la docencia. Estamos en una nueva era donde la tecnología es un aspecto preponderante. ¿Nos podría hablar de algunos de los recursos que están a la vanguardia? ¿Verdad? Están adelante, van llevando el estandarte eh, de las nuevas tecnologías. ¿Cómo puede el uso del podcast contribuir al desarrollo de la comprensión y expresión oral en las personas estudiantes, especialmente en contextos educativos que requieren innovación? En la educación y la estructura y anticipación en la planificación son pilares muy importantes. ¿Qué aspectos se deben considerar al planificar y elaborar un podcast? Entonces ahí vienen los pasos que les digo. Entonces ustedes ahí buscan dentro de las lecturas que les dimos cuáles son los pasos para elaborar un podcast. 8. Ahora, hablando de forma general, ¿de qué manera los medios audiovisuales pueden fortalecer la enseñanza de la comunicación oral en el aula?
cómo pueden aprovechar los contenidos como películas, videos o documentales en YouTube para analizar y desarrollar habilidades de expresión y comprensión oral en las personas estudiantes. Y esa es la tarea que deben hacer. Vean que es una tarea que requiere nada más de sentarse a leer y contestar esas preguntas y luego montar el podcast. Entonces, eh, los docentes debemos ser muy creativos, ¿verdad? Entonces, yo estoy segura de que ustedes van a poder hacer un buen trabajo. Aquí ¿verdad? Se les hace la, las calificaciones que van a obtener con su presentación y vean que todo se les va a tomar en cuenta, ¿verdad? Se les va a tomar en cuenta eh, que tenga un nombre creativo, un lenguaje inclusivo, o la presentación del estudiante uno, la presentación del estudiante 2, que digan el nombre y todo el tiempo estimado, luego la modulación de la voz, el sonido del ambiente, la respuesta uno 2 hasta la 8 y luego que tenga el guión que debe venir dentro del trabajo y tiene una calificación de 35 puntos. Muchas gracias. Ahora, si alguna tiene alguna votación que hacer a esta presentación, alguna duda, Isabel, Profe, buenas noches. Una pregunta, digamos, en caso de que la otra compañera no aparezca, digamos, hipotéticamente que no aparezca y a uno le toque hacer el trabajo solo, ¿cómo haría, digamos, para hacer las preguntas de las otras personas, digamos, para entrevistarse así, haciendo rol de dos personas? en ese caso, ustedes se comunican conmigo, por favor, y me dice, profesora, no me pude comunicar con esa persona, se desapareció, porque hay veces que nos mandan las tareas y ya no están o se retiraron antes de tiempo. Entonces, en ese caso, se comunican conmigo y yo les asigno otra persona, porque probablemente pueda haber una persona que quede sola también. Entonces, como se han comunicado conmigo, yo las comunico a ustedes y por ese medio lo hacemos. Ya en caso de que no haya una persona sola, entonces podemos buscar una estrategia. Por ejemplo, que alguien de su familia pueda hacer nada más de entrevistador y usted conteste. Pero ya eso sería en una donde yo usted se ha comunicado conmigo, yo he buscado y no hay salida. ¿De acuerdo? Podemos hacerlo de esa manera, Isabel. Ok, está bien, muchas gracias. ¿Alguna duda? Isabel, ¿puede bajarme la manita? Por favor. ¿Alguna duda, chicos? Chicas. Muy bien, entonces doy por un hecho de que todo está claro. Yo creo que es una de las tareas más bonitas, ¿verdad? Para hacer. Zulay, ¿me iba a decir algo? No. Sí, disculpe, es que no encontré dónde levantar la mano. Entonces, Ah, no se es- preocupe, dígame. esa música que usted dice que uno puede poner de fondo, hay que referenciarla. O cómo, Puede referenciarla, sí. Sí, sí, pueden referenciarla. ok, está bien. Y si uno no la pone, no hay ningún problema, o sí, sí hay que, ok, No, no, está bien. por mí, ¿verdad? Ujú, está Probablemente otros grupos, no sé, ya es cuestión de la profesora, pero no dice dentro de los criterios de evaluación, no está como tal. Entonces, yo siempre les recomiendo que se vayan. Si se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar.
Yo siempre les digo que se vayan primero a los criterios de evaluación. Si no está, no existe. Si ahí no se va a calificar, usted dice, ve, no se califica la portada, entonces la portada ustedes la hacen bien como debe ser, pero sepan que no se va a calificar. Si no dice cita de la música de YouTube para el podcast, no se va a calificar, entonces no se cita. Ok, está bien. Muchísimas gracias, profesora. ¿Alguna otra pregunta, Erika? Buenas noches, profe, ¿me escucha? Sí, claro. Dígame, Erika. Buenas noches. Hablando de la música en fondo, ¿cómo hay Ujú. que referenciarla? Yo nunca he hecho, yo nunca he hecho eso. He referenciado imágenes, he referenciado video de YouTube, pero nunca una música Igual de que el fondo video, compuesta. igual que el video. Ujú. Igual que el video. Sí, ajá. Digamos que el autor, el año, el nombre. Ujú. Y ponen ahí YouTube Ok, muchas gracias. con mucho gusto. Erika, ¿usted es de Costa Rica? ¿Sí? Ah, se le oye un acento diferente. Es que a Algunos veces, algunos me han dicho, pero sí soy de Costa Rica, soy de Santa Cruz. ya. No, es que algunas compañeras tienen unas estudiantes que están en otro país y están matriculadas en esta universidad, entonces por eso tenía esa duda. Y mucho calor, Erika, Santa Cruz. Demasiado, hasta ni afuera se puede salir. Ajá. Cocinando suegros. Mm, Bueno, ¿tienen alguna dudita? Les recuerdo que estoy para servirles. Cualquier cosa me escriben a mi correo. Pueden también utilizar el foro de consultas y yo con mucho gusto, cualquier situación, trato de colaborarles para que todo salga perfecto. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Ya, hasta el momento todo bien. Muchísimas gracias por la presencia. Estamos viendo. Gracias, buenas noches. Gracias, Noches. buenas, Con, Gracias. con gusto. gracias, buenas noches. Buenas noches.